Televen, en nombre de Brillo de Oro, presenta el Noticiero Estelar. Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta conducta sistemática no es más que un mecanismo subrepticio y perverso de promover el injerencismo o incluso la incursión de una potencia extranjera en territorio patrio. Ojalá este ministro se saliera de los cuarteles y aceptara los retos a un debate público en cadena nacional de radio y televisión, a ver si ronca como ronca cuando está armado en el seno de un cuartel. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, rechazó declaraciones de Padrino López y lo acusó de cómplice del gobierno. El presidente Nicolás Maduro participará en las reuniones de diálogo con la oposición en la isla de Margarita. Según Enrique Capriles, el diálogo debe ser en Caracas y con las condiciones establecidas por la unidad. Claudia, buenas noches. Buenas noches, mis amigos televidentes. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Amigos televidentes, bienvenidos a una nueva emisión. Nos acompaña Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas, con las informaciones más destacadas del día. El presidente Nicolás Maduro informó que asistirá este domingo a la mesa de diálogo con representantes de la oposición y de la Iglesia Católica en la isla de Margarita. Luego de arribar al país de su gira por países del Medio Oriente y de visitar de manera imprevista el Vaticano y la ciudad de Lisboa, el presidente Maduro realizó un acto público en el Palacio de Miraflores, donde criticó las reacciones de algunos dirigentes de la oposición con respecto a su participación en el diálogo, asegurando que los partidos de la MUD habrían asistido a las reuniones. Ayer se instaló oficialmente la mesa de diálogo y entonces salió uno por allá de la oposición a decir que se enteró por televisión en las reuniones preparatorias de la mesa de diálogo que se instaló ayer y va a reunirse en Margarita. Tenemos las grabaciones, tenemos los videos. Participó Julio Borges, participó Carlos Ocariz, igualmente el Partido Voluntad Popular, participó Luis Florido y Freddy Guevara en la preparación de la mesa de diálogo, y Ramos Alud mandó a un tal Luis Aquiles Moreno. Todos participaron y yo voy a seguir insistiendo en el diálogo. Y el domingo yo mismo personalmente voy a ir a la mesa de diálogo a conversar con todos los factores que están allí. Entre tanto, Maduro convocó para este miércoles a un consejo de defensa en el Palacio de Miraflores con los representantes de los 5 poderes públicos, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional, según las facultades que asegura le otorga el artículo 323 de la Constitución para prevenir lo que calificó como un golpe parlamentario, ya que asegura que está en riesgo la integridad de la nación. He convocado mañana a las 11 de la mañana, sin falta, al Consejo de Defensa de la Nación, a todos los poderes públicos, a este Palacio de Miraflores, para evaluar el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional y el plan de diálogo para la paz. Está convocado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, los presidentes de los 5 poderes. Y también he convocado, sin falta, no me puede faltar, el diputado Henry Ramos Alud, presidente de la Asamblea Nacional. Que dé la cara, que venga aquí y me dé la cara con humanidad. Aquí lo voy a esperar a las 11 de la mañana, Ramos Alud. Y le voy a estrechar la mano y le voy a decir, vamos a hablar, vamos a dialogar. Aquí están los poderes del Estado. La dirigencia del PSUV aseguró que se mantendrán movilizados este miércoles, tanto en Caracas como en los estados del país, para contrarrestar la actividad que fue convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Recordemos que el gobernador del estado, Miranda Enrique Capriles Radonsky, aseguró que de ser necesario, inclusive acudirían hacia el Palacio de Miraflores. Marcos Colombo, Televen.
El diálogo entre la oposición y el gobierno no se iniciará el 30 de octubre, pese al anuncio del enviado del Vaticano. Así lo aseguró el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Diego Padrón. Indicó que la cita del 30 de octubre servirá para poner los puntos sobre la mesa y para explorar la voluntad de las facciones políticas para sentarse a conversar. La Asamblea Nacional acordó iniciar el proceso de declaratoria de responsabilidad política contra el presidente Nicolás Maduro por supuesta violación de la Carta Magna. El jefe del Estado será citado para el próximo martes. El acuerdo fue aprobado con votos de la bancada opositora, que asegura que el primer mandatario ha irrespetado la Constitución, violado derechos fundamentales y permitido el incremento de la corrupción, crisis económica y social. El presidente de la República jura defender los derechos humanos y garantizarlos. Pero en Venezuela hay violación de los derechos humanos y en Venezuela hay represión política. El mundo sabe que el día de hoy hay 135 presos de conciencia secuestrados por el gobierno por razones políticas. El proceso ha sido catalogado por algunos parlamentarios como un juicio político. Sin embargo, desde la bancada del Polo Patriótico se recordó que esa figura jurídica no está registrada en la normativa venezolana. Además, insisten en el desacato del legislativo. En Venezuela no existe esta figura para el presidente de la República conforme a lo que se ha planteado hoy. Han hecho una copia chimba de lo que es el impeachment, que es una figura de los regímenes parlamentarios. En Venezuela, nuestra Constitución establece un régimen presidencialista. De aprobar la responsabilidad política, la Asamblea emitirá un informe al Poder Ciudadano para que haga efectiva la medida. Por lo pronto, la plenaria también aprobó encomendar una comisión especial de alto nivel para que evalúe la posible declaración de abandono de cargo por parte del jefe de Estado, Nicolás Maduro. Durante la sesión especial de este martes, el presidente del Parlamento rechazó las recientes declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, contra la actuación de la Asamblea Nacional. Ojalá este ministro se saliera de los cuarteles y aceptara los retos a un debate público en cadena nacional de radio y televisión, a ver si ronca como ronca cuando está armado y en el seno de un cuartel. Los señalamientos contra el ministro de la Defensa causaron rechazo en la fracción oficialista. Incluso se presentó una escaramuza entre ambas bancadas. Previo a este incidente, desde el Polo Patriótico se criticó a la oposición por no aceptar el diálogo, mientras que desde la MUT se ofrecieron excusas al respecto. Todos los partidos queremos no el diálogo como única solución, sino como una de las soluciones. Aquí se necesita calle, presión, asamblea, unidad y lograr a través de la Iglesia que el gobierno restituya el hilo constitucional. ¿Cuándo hacerlo? Es donde nos falta ponernos de acuerdo. Y nos dijeron, necesitamos un organismo internacional para dialogar. Vino la UNASUR. Dijeron, no, lo que pasa es que la UNASUR es muy chavista. Necesitamos unos expresidentes. Vino el expresidente Zapatero. No, es que Zapatero también se puso muy chavista. Ahora queremos que venga el Papa. Bueno, compañero, el Papa mandó su enviado y ahora nos irán a pedir que venga Dios a sentarse en la mesa para que ustedes se sienten. Durante la sesión, tanto la bancada de la oposición como del Polo Patriótico instaron a sus militantes a participar en las movilizaciones previstas para este miércoles. Mardoley Prin, Televen. La Fuerza Armada venezolana rechazó el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional el pasado domingo que declara la ruptura del hilo constitucional en el país. Considera que no se ha presentado ningún acto de fuerza para la invocación del artículo 333 de la Constitución. Esta conducta sistemática no es más que un mecanismo subrepticio y perverso de promover el injerencismo o incluso la incursión de una potencia extranjera en territorio patrio, con el que aspiran en forma vil materializar sus oscuras ambiciones de poder, despreciando las nefastas consecuencias que para sus connacionales puede tener una acción de tales características. A juicio del ministro Padrino López, el acuerdo busca afectar la institucionalidad para derrocar el gobierno del presidente actual. Rechazó cuestionamientos, negó que el organismo castrense tenga alguna parcialidad política. Del señor Nicolás Maduro Moros, que para nosotros no es una parcialidad política, sino el presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien ejerce
la suprema autoridad jerárquica y a quien le reiteramos nuestra incondicional lealtad y el inquebrantable compromiso de cumplir y hacer cumplir fielmente la suprema ley de la República. Aseguró que las Fuerzas Armadas nunca han dejado de respetar y hacer cumplir lo escrito en la Carta Magna venezolana. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, hizo un llamado al diálogo. Exhortó a todos los ciudadanos venezolanos a que con tolerancia y respeto trabajen para solucionar la situación actual del país. Harley Monseguilemán, Televen. El diálogo debe ser en Caracas y con las condiciones establecidas por la unidad. Así lo reiteró Enrique Capriles, quien mantuvo la convocatoria a marchar en todo el país en la denominada Toma de Venezuela mañana. Cualquier proceso de encuentro debe realizarse en Caracas, no hay viaje para Margarita. De cara a la opinión pública, es decir, que ustedes tengan acceso, señores periodistas, todos ustedes tengan acceso, manteniendo una comunicación fluida y transparente con todos los sectores del país. Capriles agradeció la intervención de la Iglesia Católica y aseguró estar dispuesto a dialogar por un mejor futuro para el país, pero no en estas condiciones ni en este momento. Se apegó al comunicado de la MUD, indicando que con las intervenciones del secretario ejecutivo Jesús Chuo Torrealba se trató de confundir a la colectividad. Al Papa nosotros no lo vamos a dejar embarcado, al Papa, al Vaticano, llámese también la Iglesia Católica. Yo siento que el nuncio de Argentina, enviado a su santidad el Papa Francisco, ha sido sorprendido en su buena fe en esto que él leyó. Declaraciones de Chuo, ya BTV las agarra, rácata, y las pone, las adorna. Obvia la intención, no caigamos en el juego del gobierno. ¿A qué juega el gobierno? A implosionar la unidad, a que la unidad se divida. También en nombre de la unidad, del alcalde de Latillo, David Smolansky, ofreció los detalles de la actividad para este miércoles, que partirá desde 7 puntos de la capital a las 10 de la mañana, teniendo como punto final la autopista Francisco Fajardo a la altura de La Carlota. Nos vamos a concentrar en 3 puntos del municipio Libertador: Santa Mónica, Los Cedros y la Plaza O'Higgins. En Chacao estaremos en Parque del Este, que es compartido con el municipio Sucre, que también tendrá Unicentro El Marqués, y Baruta tendrá Caurimare, Santa Fe, y nuestros vecinos de Latillo nos vamos a concentrar un poquito más temprano en la Bajada de los Naranjos, caminando por el Boulevard del Cafetal hasta llegar a Caurimare. La manifestación de mañana es muy importante. El gobierno ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, inclusive utilizando a la Iglesia Católica para echarle un balde de agua helada a la manifestación de mañana. En los diferentes estados también habrá movilizaciones en rechazo al gobierno nacional. Capriles se refirió a las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, donde al igual que la unidad negó las posibilidades de diálogo en este momento. Recordó las condiciones para dialogar y son derecho al voto, retorno de los exiliados, libertad a todos los presos políticos y atención a la crisis humanitaria. Carolina Bigot, Televen. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reafirmó que el oficialismo se movilizará este miércoles en varios estados del país. Estamos movilizados en toda Venezuela, El jueves estaremos temprano en Carabobo, luego en Bolívar, el viernes estaremos en Guanare y en la tarde estaremos en Puerto La Cruz. Estaremos en la calle todos los días, en todos los estados de Venezuela. La movilización de nuestro pueblo es fundamental para que la derecha entienda que no nos vamos a dejar tumbar. Por su parte, el jefe de gobierno de Distrito Capital, Daniel Aponte, indicó que la oposición no tiene permiso para entrar al municipio Libertador durante la denominada Toma de Venezuela. El día de mañana, la oposición tiene el derecho constitucional de marchar. Lo tiene. Nosotros no somos quiénes para decirle que marchen o no marchen. Lo único que sí, que en el municipio Libertador del Distrito Capital no van a entrar. Aseguró que en reiteradas ocasiones la oposición ha generado violencia y daños materiales significativos cuando se moviliza al centro de la capital. El Tribunal Supremo de Justicia extendió a 6 meses el plazo para la renovación de las inscripciones de los partidos políticos que se encuentran vencidas. Así se dio a conocer a través de la sentencia número 878 difundida hoy. El cronograma planteado por el Consejo Nacional Electoral comenzó a correr en mayo pasado y culminaba el próximo 30 de noviembre.
ahora se prolongará hasta mayo del 2017, según aclaratoria hecha por la Sala Constitucional. Asegura que la alteración del cronograma se debió a la activación del referendo revocatorio. El Colegio Nacional de Periodistas rechazó las constantes agresiones, ataques y robos a periodistas y medios de comunicación. Su presidente, Tinedo Guía, aseguró que con estos actos se está violando la libertad de expresión y el derecho a estar informados. 3 trabajadoras de la prensa agredidas y el robo y destrucción de equipos a 2 canales nacionales fue el resultado que dejó el ingreso de grupos violentos al hemiciclo donde se desarrollaba una sesión de la Asamblea Nacional el pasado domingo, según un balance ofrecido por el gremio. Más allá del daño personal o físico a los equipos, lo que se está atacando con estos actos es el derecho de la gente a la información, uno de los pilares del sistema democrático. Indicó que solo en el 2016 se han contabilizado más de 600 casos en todo el país que han sido denunciados ante el Ministerio Público. Sin embargo, informó que la mayoría quedan impunes o en letargo procesal. Todavía no tenemos ni garantías de que haya sido investigado los casos, ni garantías de que se hayan evacuado las consecuencias que impliquen el castigo de quienes los han provocado. Finalmente, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, exige a las autoridades competentes velar por la seguridad de los comunicadores sociales durante las movilizaciones de calle convocadas para esta semana en todo el país. Alberto Toro Bielma, Televen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión rechazaron la suspensión del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro y exigieron al gobierno nacional respetar los derechos de los venezolanos. A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó que el cierre de espacios de participación política en Venezuela podría causar un gran impacto en la democracia del país, además de los obstáculos impuestos por las autoridades para que los ciudadanos puedan participar en elecciones libres y confiables. Asimismo, condenó la progresiva eliminación de facultades constitucionales de la Asamblea Nacional y la detención arbitraria y encarcelamiento de opositores y aquellas personas que hacen público su desacuerdo con el gobierno. La comisión precisó que esto ocurre en un contexto de profundo debilitamiento de la separación de poderes, en el que Venezuela se adentra cada vez más en una profunda crisis económica, alimentaria y sanitaria. El defensor del pueblo Tarek William Saab aseguró que el concejal de la alcaldía de San Cristóbal en el estado Táchira y activista de Voluntad Popular, José Vicente García, se encuentra recluido en el SEBIN del Helicoide en Caracas. Él fue trasladado inicialmente de SEBIN, estado Táchira, y según las fuentes, repito, directas con las cuales la Defensoría del Pueblo ha tenido contacto permanente y con sus familiares, él se encuentra en este momento recluido en SEBIN Helicoide. Nosotros le hemos informado a los familiares, a los abogados de esto. Condenó los hechos de violencia ocurridos el pasado domingo en la Asamblea Nacional, en el que colectivos ingresaron a la sesión. Considera al diálogo como indispensable en pro de la paz. Eso es lo que nosotros consideramos es correcto. Independientemente de las agendas que puedan tener cualquier factor, lo importante es que haya entendimiento y haya diálogo y haya conversación. Para la marcha programada para este miércoles por parte de la oposición, entre 40 y 50 funcionarios de la Defensoría del Pueblo se desplegarán para garantizar derechos en la movilización. Las declaraciones fueron dadas en el Instituto de Educación Especial de Caricuao. 137 alumnos entre 14 y 31 años de edad están en el lugar con alguna discapacidad. Hacen vida en este lugar, haciéndose útiles, recibiendo atención integral. La Defensoría del Pueblo hace puentes y peticiones a instituciones públicas para que apoyen a este centro que necesita psicólogos, un médico general, un fisiatra, terapista ocupacional y de lenguaje y un fisioterapista, docentes, asfaltado para la vialidad, servicio eléctrico y seguridad. Margarita Toledo, Televen. La Unión Europea anunció que está dispuesta a apoyar los esfuerzos de diálogo en Venezuela y exhorta al presidente Nicolás Maduro a concretar un diálogo auténtico con la oposición venezolana. El bloque europeo respalda la iniciativa para mejorar las relaciones y generar encuentros constructivos con la mayoría opositora dentro del marco constitucional. El Papa Francisco nombró como nuevo arzobispo de la diócesis de Coro a Monseñor Mariano José Parra Sandoval
en sustitución de Roberto Líquer León. Monseñor Parra nació el 25 de abril de 1947 en Maracaibo, estado Zulia. El 14 de agosto de 1971 fue ordenado sacerdote. En 1985 recibió el título de capellán de su santidad. El 12 de julio de 1994, San Juan Pablo II lo nombró obispo para la diócesis de San Fernando de Apure, función que desempeñó hasta el año 2001 cuando fue enviado como obispo a Ciudad Guayana desde el 2001 hasta el presente. Un efectivo de la Guardia Nacional resultó herido por una bala perdida en la Penitenciaría General de Venezuela. En breve los detalles. Se necesita con urgencia docetaxel de 80 o 20 miligramos en cualquier presentación. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los números 0416-403-6125 o 0412-977-2956. Gracias. Estás viendo el noticiero. Por cuarto día continuo, la agitación dentro de la Penitenciaría General de Venezuela en el estado Guárico. Un efectivo de la Guardia Nacional resultó herido presuntamente por una bala perdida. Además de los 4 privados de libertad que según familiares resultaron heridos este lunes, un funcionario de la Guardia Nacional también entraría en la lista. Se pudo conocer que al Hospital Israel Ranuares Balsa en San Juan de los Morros ingresó con una herida de bala en la pierna derecha el sargento primero Miguel Barreto. El funcionario fue atendido por los galenos de guardia y no ameritó hospitalización. De manera extraoficial, este sería el tercer uniformado de la Guardia que sale herido ante esta situación. Otros 2 habrían recibido disparos el pasado sábado. Aún el silencio de las autoridades competentes se mantiene y este último dato no ha podido ser confirmado. Este martes las detonaciones continuaron dentro del penal y el acceso se mantiene bloqueado. A diferencia de otros días, algunos colegios mantuvieron sus actividades académicas con normalidad, a excepción de los colegios ubicados en las cercanías del recinto y de las universidades Rómulo Gallegos y Simón Rodríguez, las cuales suspendieron actividades hasta este miércoles. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. En Puerto La Cruz, el CICPC levantó el cadáver de un hombre que se encontraba dentro de una maleta en la avenida Universidad de la ciudad portuaria. El cuerpo fue localizado por una brigada de limpieza mientras hacía desmalezamiento de la vía. El cuerpo del hombre se encontraba en un canal de aguas servidas de la avenida Universidad de Puerto La Cruz, dentro de una maleta en posición fetal, amarrado con cable eléctrico de manos y pies. Vestía un bermuda de jean, franela roja y pantuflas playeras, y fue localizado por quienes realizaban limpieza en la zona. El cadáver, al que según versión extraoficial le faltaban 3 dedos de la mano, fue llevado a la morgue del CICPC en la ciudad de Barcelona para identificarlo. Se conoció que la venganza podría ser el móvil del homicidio, aunque aún la policía científica realiza las experticias de ley respecto al caso. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. De un disparo en la cabeza fue asesinado un comerciante dentro de su vivienda en Las Mayas. Se presume que el asesino era un conocido de la víctima. El hecho ocurrió en el sector Mata de Caña el domingo a las 9 de la noche, cuando la víctima, identificada como José Gregorio Pérez, de 55 años, se encontraba en su casa. Sus familiares aseguraron que la puerta no fue forzada, por lo que presumen que Pérez conocía a su asesino, quien intentó quemar el cuerpo de la víctima dentro de su habitación. Además, estaba amordazado y maniatado. Pérez era comerciante, tenía una venta de jugos en el mercado de Coche desde hace muchos años. Vivía solo y tenía 2 cajas fuertes dentro de su vivienda. Era una persona que recibía muchas amistades en su casa y bueno, eso fue lo que pasó. Eso es lo que presumimos, de que tuvo que haber sido alguien conocido que le hizo eso. Se llevaron prendas, dinero, todo lo de valor, se llevaron televisores, toda su ropa, todo se lo llevaron. Sí, tenía caja fuerte. Sí, todo eso se lo llevaron. Tenía 2, una en la cocina y una en el cuarto, y todo eso se lo llevaron. En otro hecho en Catia, Jason Durán, de 23 años, recibió un impacto de bala en el hombro al quedar atrapado en medio de un enfrentamiento entre bandas cuando llegaba a su vivienda en el barrio Nuevo Horizonte, el domingo a las 11 de la noche.
Fue trasladado al Hospital de los Magallanes de Catia, donde falleció al poco tiempo de su ingreso. La víctima era gerente de una estación de servicio en el municipio de Chacao. Los familiares de ambas víctimas aseguraron que sus seres queridos eran personas trabajadoras, por lo que le exigieron justicia a las autoridades. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Guárico incautaron 106 kilos de presunta droga en un procedimiento efectuado en el sector Dos Caminos. El comandante del destacamento 34 en la capital llanera señaló que la droga fue encontrada en un doble fondo de los tanques de gasolina de un vehículo tipo camión marca Ford modelo 350 de plataforma, el cual salió desde el estado Zulia con destino a las costas de Anzoátegui. En este procedimiento resultaron detenidas 3 personas mayores de edad, venezolanas, una de ellas una dama. Igualmente se practicó la retención de 2 vehículos. Chirino señaló que estos procedimientos se han efectuado con el apoyo de los caninos y en lo que va de año se han logrado incautar más de 1 tonelada de estupefacientes. En lo que va de año 2016 lleva incautado 1.621 kilos de droga, 310 kilos de marihuana, 303 kilos de marihuana transgénica y 1.008 kilogramos de cocaína, para un total, como dije anteriormente, de 1.621 kilogramos de droga, y seguimos trabajando y seguimos luchando contra este flagelo. Las actividades académicas han sido suspendidas en la capital llanera y no se descarta que para este martes las comunidades cercanas a esta zona realicen una protesta para exigir respuesta a las autoridades competentes. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Hacemos una nueva pausa en la emisión estelar del noticiero. Al regreso, más información. Estás viendo el noticiero. Llegar a la tercera edad no es fácil para el que la vive. Lo mínimo que espera es poder hacer más llevaderos sus días. Hoy en día la gente tiene consideración con los adultos mayores. Margarita Toledo nos trae el siguiente reportaje. Ellos van lento, cruzan la calle, hacen colas, hacen diligencias bancarias, usan el servicio de transporte y en ocasiones reciben apoyo del ciudadano. ¿Cómo cree usted que el ciudadano trata a las personas de la tercera edad? Depende con la persona que se encuentre uno, ¿verdad? Porque hay personas que son más conscientes y otras no. No piensan que van, si son jóvenes, que van a llegar a la tercera edad. Le pregunto, ¿a usted le dan el puesto, por ejemplo, si ven un carrito, si ven el metro, le ceden el puesto? He tenido la suerte que sí. Cuando usted va a cruzar la calle, ¿le ayudan? ¿Tienen la condescendencia? En una cola le dicen, señora, pase usted primero. Todo eso lo consigo. Es decir, ¿el venezolano sigue siendo solidario con la persona de la tercera edad en su mayoría? En su mayoría, porque yo he tenido esa suerte. Le diré que para mí ha sido maravillosa la conducta donde quiera que vaya. Espero que todo el mundo se siga comportando así. Si usted entra en un carrito o ¿le dan el asiento? Me dan el asiento, en los bancos me llevan hasta la taquilla. Justamente hace 8 días me di una caída y toda la gente acudió a ayudarme. O sea, y en el metro le ceden a uno el puesto. Sí, o sea, los únicos que no son condescendientes son los choferes de los autobuses. Ajá, ¿por qué? Porque no quieren de que entre gente de la tercera edad, porque como no pueden cobrar, entonces eso les molesta. Otros piensan que más bien pasan desapercibidos y le tienen muy poco respeto. Señor Esteban, ¿usted piensa que el venezolano tiene condescendencia con la persona de la tercera edad? No, aquí no. Oye, chica, no sé, esa es educación, ¿vale? En todo sentido, ¿vale? En el hogar, en todo sentido. Eso se ha perdido. Es menos lo que uno produce y tiene que encima acarrear un gasto extra. ¿A usted le parece que es una carga? ¿Las personas de la tercera edad en un carrito por puesto? No, no una carga, pero sí, o sea, al final económicamente a uno le pega, pues, porque uno no tiene remuneración aparte, ¿no? Y es un deber mío tratarlo bien. ¿Usted les cobra pasaje? No. ¿Usted cree que es justo? En parte sí, en parte no. ¿Por qué?
porque en parte nosotros como choferes nos sacrificamos y salimos a trabajar desde muy temprano, y por lo menos yo pienso que deberían de pagar la mitad del pasaje, porque antes no era así, pero ahora es mucha la persona de tercera edad que no nos pagan, pues. Saque usted sus propias conclusiones. El beneficio de viajar gratuitamente es un derecho de la persona de la tercera edad que la larga vida, llena de historias y experiencias, ya no con tanta fuerza en su cuerpo, les ha dado. Si usted es una persona que a diario viaja en un carrito por puesto, póngase la mano en el corazón, ceda el puesto a la persona de la tercera edad. Recuerde que más temprano que tarde usted llegará a esa edad y necesitará del apoyo de todos para hacer su vida más agradable. Margarita Toledo, Televen. Fuerte contaminación en la maternidad del sur en Valencia ocasionaría el cierre técnico del Centro de Salud Carabobeño. Médicos y enfermeros del centro asistencial denunciaron la falta de medicamentos e insumos y la contaminación existente que agrava el estado de salud de los pacientes. La maternidad del sur está colapsada, está contaminada. Los pacientes tienen que gastar aproximadamente 200.000 bolívares en insumos. No hay ni alimentación para nuestras pacientes hospitalizadas, no hay laboratorio, no hay desinfectante, hay gusanos en la maternidad. Se están contaminando nuestras mujeres y se están contaminando nuestros niños. Por su parte, el presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, Julio García, advirtió sobre el posible cierre técnico de la maternidad hasta tanto no sea solventada la problemática. Ya el cierre está determinado cuando vemos los indicadores que están por debajo a la atención propia de estos centros de salud. Si hay un cierre por parte de la maternidad Hugo Chávez más esta maternidad de acá, maternidad del sur, bueno, quedaría prácticamente un centro piloto de atención que es el Hospital Carabobo, que efectivamente no se va a dar basto para la cantidad de personas o de parturientas que estuvieran haciendo presencia. Los profesionales de la salud en la entidad se mantendrán en protesta permanente hasta que sus exigencias sean cumplidas. En Carabobo, Carlos Díaz, Televen. El gobierno venezolano propuso reducir en 400.000 y 500.000 barriles diarios la extracción de petróleo a los países exportadores que no sean miembros de la OPEP. El ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, durante su visita a Rusia, destacó que este recorte representaría la mitad de la producción y reducción que asumirá la OPEP, puesto que sus miembros están dispuestos a rebajar la producción en 700.000 barriles, hasta los 32,5 y 33 millones de barriles al día. La propuesta aún debe ser discutida en la reunión de expertos, que se realizará el 28 y 29 de octubre en Viena. Por segundo día consecutivo, estudiantes y docentes del Liceo Félix Armando Núñez en Maturín tomaron las instalaciones para exigir mejoras en la infraestructura. Además de eso, manifiestan la calidad de la infraestructura de la institución, como es los baños que no están en condiciones idóneas para su buen funcionamiento, además también de lo que es la falta de agua continua que está en el plantel, y por eso son las condiciones precarias de higiene de los baños. Además de lo que en cuanto a infraestructura tenemos que no tenemos iluminación. De igual manera, los educadores señalaron que los estudiantes se quejan del nuevo currículo escolar debido a que no se les asigna un tiempo adecuado para su almuerzo, pues solo le dan menos de 30 minutos y aseguran la alimentación no es la mejor. Los estudiantes están manifestando inconformidades en cuanto al horario, porque no les da el tiempo para lo que es la parte de la alimentación, además de que la función que está cumpliendo el comedor del plantel no reúne las expectativas en cuanto a la cantidad de alimentos que estos deben percibir, y que además dentro de ese mismo horario que repercute, no les da el tiempo ni siquiera ni de ir a su casa para ellos comer y regresar. Asimismo, se conoció que el estudiantado solicita la destitución del director, puesto a que consideran no se ha enfocado en mejorar la situación. Los estudiantes solicitaron una asamblea con la zona educativa para mediar sobre esta situación y asimismo aseguraron que aprobarán el currículo escolar hasta que las condiciones de la institución educativa estén dadas para esto. Desde el estado Monagas, Carlenice Avendaño, Televen. Acribillan a tiros al alcalde de Guatemala en una zona fronteriza con México. En breve, el panorama internacional. Estás viendo el noticiero.
En Guatemala fue asesinado el alcalde del municipio La Libertad del departamento de Huehuetenango, Carlos Aguirre, junto con su hija de 12 años cuando viajaban en una camioneta. Aguirre murió acribillado a tiros por varios sujetos desconocidos cuando estaba a bordo de su vehículo en el municipio La Mesilla, 190 kilómetros al noroeste de Ciudad de Guatemala. 4 muertos dejó un accidente en el parque de diversiones más grande de Australia, cuando una balsa de una atracción acuática se volcó. 2 mujeres de 32 y 42 años y 2 hombres de 35 y 38 fueron las víctimas. La atracción utiliza balsas circulares y sufrió una falla de funcionamiento que ocasionó que los afectados salieran eyectados. El parque fue cerrado hasta nueva orden. La Iglesia Católica redactó un nuevo documento en donde se prohíbe esparcir las cenizas de los difuntos, repartirla entre los familiares y conservarlas en casa. También explica que pese a seguir prefiriendo la sepultura natural de los cuerpos, acepta la cremación, pero con algunas restricciones para evitar malentendidos que impliquen una concepción errónea de la muerte. En Brasil, sindicalistas y militantes de diferentes movimientos sociales se pronunciaron en contra del ajuste fiscal promovido por el gobierno del presidente Michel Temer. Los manifestantes afirman que la limitación del gasto público ocasionará que se congelen las inversiones del Estado en sectores como salud y educación. Al menos 62 personas murieron y más de 100 resultaron heridas luego de un ataque a un centro de entrenamiento de la policía en la ciudad de Quetta, al oeste de Pakistán. 3 individuos lograron entrar en el complejo tras abatir al centinela de la torre de vigilancia, dando inicio a una confrontación que se prolongó por varias horas. 10 personas murieron y 157 resultaron heridas en una explosión ocurrida el lunes por la tarde en una zona residencial del norte de China. Numerosos edificios quedaron dañados, entre ellos el hospital local. Las autoridades señalaron que un equipo de rescate ha pasado la noche tratando de encontrar supervivientes bajo los escombros. Continúa la 4ª semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Navegantes del Magallanes derrota a los Leones del Caracas 18 carreras por 5. Tiburones de La Guaira cayó 3-2 ante las Águilas del Zulia en Maracaibo. Y en Por la Mar, los Cardenales de Lara pierden 4-3 ante los Bravos de Margarita. En las mayores comenzó la Serie Mundial. Cachorros de Chicago pierde 3-0 ante los Indios de Cleveland en el Progressive Field de Ohio. Chicago abrió con el zurdo John Lester, mientras que los Indios utilizaron al derecho Corey Kluber. Y ahora veamos qué nos trae lo actual. No se aparten de sus pantallas porque al regreso les daremos todos los detalles de la cinta El Inca, de la mano de su director Ignacio Castillo. Ya venimos. Estás viendo el noticiero. Muy buenas noches para toda Venezuela y sean bienvenidos una vez más a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, basta unir a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual, Piso TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @BarbieGarridoM. Hoy estoy muy bien acompañada de un director que trae la controversial vida de quien fuera uno de los mejores boxeadores de la historia deportiva de nuestro país. Y qué más satisfactorio que llevar esta gran historia a la gran pantalla, el Inca Valero. Bienvenido Ignacio Castillo a Lo Actual. Buenas noches. ¿Cómo fue plasmar toda esta historia que es un hecho de la vida real a la gran pantalla? ¿Cuál fue ese reto más grande que tuviste como director? Bueno, el reto fue seleccionar dónde nos enfocábamos, porque habían tantos puntos interesantes en su vida, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de carrera política hasta el punto de vista social, pero lo difícil era decir, bueno, vamos a hablar de la historia de amor, vamos a centrarnos en esa trágica historia de amor con su esposa y ese triángulo amoroso que existió con otra persona, que fue su motivación inicial y fue lo que de alguna forma llevó este final tan trágico.
Alexander Leterni es el protagonista de esta película. ¿Cómo fue su proceso de preparación? ¿Alguna vez había practicado boxeo o tuvo que recibir clases previamente? El proceso fue durísimo, tanto físico como psicológicamente. Sí, recibió clases de boxeo, se preparó con un nutricionista, con un preparador físico y un trabajo de ensayos durísimo para poder entrar en la psicología de este personaje. Sin duda, el reto mayor como actor, más allá de su transformación física, era poder llegar a este nivel de interpretación real, de esa veracidad de un personaje que existe, además, que era muy fácil compararlo. Es como, entonces, todo el mundo sabe quién es Edwin Valero, entonces para él era ese reto de que cuando vieran el trailer, cuando vieran la película, dijeran, wow, es igualito. ¿Hace cuánto tiempo se plantearon este proyecto y cuánto tiempo de preparación tuvo Alexander o cuáles son los otros actores que también interpretan la película? Ellos, ¿cómo fue el proceso de escogencia? Bueno, preparación, empezamos a trabajar el guión y la investigación duró como 3 años. La filmación fue el año pasado, pero antes de empezar a filmar estuvimos por lo menos año y medio armando todo el equipo, trabajando con los actores ya seleccionados por lo menos 6 meses. Está Alexander Leterni, que hace Linka Valero, pero está también Scarlett Jaimes, que hace de la esposa Jocelyn. Está Daniela Buena. Son muchos actores que vienen del mundo del teatro y del mundo del cine, pero también están personas como Miguel Ferrari, que interpretan al profesor Zambrano, que es como su mentor, una persona muy importante. Pero fue muchísimo trabajo de preproducción, de ensayo, para que la filmación, que sabíamos que era ajustada, fuese lo más eficiente posible. Ignacio, me llama muchísimo la atención que es una historia bastante fuerte, como me estabas mostrando en el tráiler. ¿De dónde sale esta iniciativa de querer plasmarla en el cine? La verdad que a mí me llamó la atención. Yo seguía mucho su carrera profesional y cuando me llamó la atención cómo el desenlace final, qué había ocurrido, nunca me enteré. Había muchísimos rumores, pero quise investigar un poco más y en la medida que empecé a investigar me di cuenta que definitivamente esto es una historia que tenía que ser contada. Esto es una historia que vale la pena que la gente la conozca porque hay muchísimas cosas que no se saben y que te vas a dar cuenta cuando vayas a ver la película. Porque además es una película que nos alejamos un poco de los prejuicios. Es una película contada desde el punto de vista del mismo Edwin Valero, de cómo él va viviendo las cosas, sin justificarlas, pero sí dándole sentido a las cosas. Las cosas no pasan por sí solas, todo tiene un principio y un final. Y yo creo que en la película, más allá de que te vas a entretener muchísimo viendo peleas, vas a ver mucho cómo empieza la transformación de él y qué es lo que lo va motivando a esas transformaciones. Y todo va muy de la mano con su esposa, que es Jocelyn, que lo interpreta Scarlett Jaimes. Por eso que te digo, es una trágica historia de amor basada en la vida de Edwin Valero. Exacto, me imagino que ustedes no apoyan lo que él hizo, simplemente quieren mostrar cuál fue toda esta carrera, toda su historia como boxeador o como este triángulo amoroso que existe entre 2 mujeres y él solamente. Claro, es que los seres humanos no somos ni buenos ni malos, somos buenos y malos. Y yo creo que en la película eso queda muy claro. Es una persona, aquí no se trata sobre personas malas contra personas buenas, aquí lo que me interesa es que tú veas los matices, veas esos grises, veas esa transformación, no solamente con el personaje principal, sino con los personajes que están cercanos a él. Entonces es humanizar una historia que además es muy nuestra, es muy cercana. Yo siento que personajes como Edwin Valero hay muchísimos en nuestro entorno. La diferencia es que este era un fenómeno en el ring del boxeo, pero siento que Edwin Valero es un venezolano como muchos somos. Muchísimas gracias, Ignacio. Te felicitamos por siempre, por apoyar el cine venezolano, que de verdad siempre tenemos que apoyar a nuestro país. Y con esta buena información me despido. No olviden sintonizarnos mañana en las diferentes emisiones del noticiero. Feliz noche, Venezuela. Amigos, a esta hora nos vamos. Tengan todos buenas noches.